La colonización europea de Canarias planteó una dramática y decisiva relación de supervivencia entre el hombre y las islas. Era esencial aprovechar los recursos naturales, pero sin que esta explotación los pusiera en peligro o los agotara. Una situación que los siglos no han solucionado y continúa aún en la base de toda reflexión sobre el desarrollo y futuro del archipiélago. Aquel paraíso natural que los aborígenes canarios administraban con sabiduría, amor y respeto, no pudo mantenerse intacto ante la presencia expansiva de una población foránea, con una tecnología y unos fines económicos ajenos por completo a la cultura primitiva que sustituían. El hacha y el arado entraron en acción y comenzaron a convertir el bosque en tierra de labranza, a talar sin descanso sus árboles para obtener madera con la que construir edificios y barcos, calentar los hogares y alimentar el incesante fuego de los ingenios. La colonización engulló con salvaje glotonería la masa forestal de Canarias. Los bosques isleños, como si de un soberbio animal herido se tratara, hubieron de refugiarse en zonas ásperas y cumbreras, allí donde al hombre le fuera muy difícil la existencia y la grandeza del paisaje contuviera en parte la furia de la tala. Por fortuna, sobreviven santuarios del bosque canario que nos muestran el pasado y nos advierten sobre una delicada realidad ecológica que ya no puede seguir siendo ignorada. Uno de estos ejemplares reductos donde sigue reinando el pino canario junto con otras muchas y valiosas especies es el municipio de Garafía, en el norte de la bellísima isla de La Palma. Hace más de 400 años, el obispo Cámara y Murga se refirió a Garafía como la más quebrada y áspera tierra del mundo. Y no exageraba. Hasta los años 80 del presente siglo, llegar hasta el municipio era casi una proeza. Había que ascender por serpeantes caminos de barro e invertir muchas horas en el recorrido desde la capital hasta Garafía. Y es que la vida del garafiano ha sido siempre dura y esforzada. El hombre garafiano vive del monte y para el monte. Desde él le llegan los bienes, el trabajo y el sustento, pero también el temor y la tragedia. La permanente amenaza del fuego, el incendio devastador que sin aviso puede acabar con su medio de vida. El hombre garafiano ha señoreado en una grandiosa soledad compartida con el bosque y sus múltiples especies. Y nada parece más razonable que cuidar las fuentes de riqueza de que dispone. Bien lo saben aquellos que se quedaron en la tierra y aquellos otros que, obligados por la necesidad, marcharon a buscar una vida mejor. El hombre garafiano ha tenido que sobrevivir luchando con el monte y por el monte, amén de soportar rígidas prohibiciones de quienes, por lo general, poco o nada sabían de sus necesidades. Leyes que caen más sobre quienes no se mueven del lugar donde nacen, trabajan y mueren, que sobre aquellos otros que van y vienen a su negocio y cuando han cogido lo que les interesa, se pierden lejos con las ganancias. Senderos Isleños, con la ayuda de algunos garafianos, quiso reconstruir parte de esta dura historia, la de un puñado de hombres que, con tremendo tesón y esfuerzo, ha sabido sobrevivir con la misma dignidad y orgullo que los majestuosos árboles de su monte. Una existencia que, después de tanto despoblamiento forzoso, tiene bastante de voluntariosa elección. Resistir con lo propio
con una dignidad que da respeto. Es el caso de Calla y Cayo, que cada día acuden al monte a cortar cuanto necesitan para atender a su ganado. Se sirven a sus anchas en esta monumental despensa. Buscan y seleccionan los mejores matos tanto para alimentar su ganado como para darles echaderos confortables. Y aunque es grande la variedad de productos que brinda el monte, el alimento preferido de los campesinos para los animales es el tagasaste. El trabajo de esta pareja de campesinos no está sujeto a horario, pues atender al ganado exige absoluta dedicación, y desde que despunta el día van en busca del sustento. A golpe de machete, recogen las plantas forrajeras que necesitan para el ganado y cargan su transporte. En la casa seleccionan la ración diaria de los animales. Lo demás se pica y distribuye en las cuadras para transformarlo en abono. Y no todos tienen transporte para ello. Los ayuntamientos cumbreros tienen parcelas de monte y existen también otras de propiedad comunal y particular. Estas parcelas se arriendan para su explotación controlada, que se rige por leyes forestales cada vez más estrictas y vigilantes. La figura del leñador o del carbonero, libre en plena naturaleza, tomando a voluntad lo que necesita del monte, es hoy parte de la vieja leyenda. Y las talas, pese a ser grandes y dejar anchos claros en el bosque, están controladas rigurosamente por la ley. Aunque el pino es el árbol más codiciado, en el monte se dan otras muchas y valiosas especies de gran utilidad, como el aceviño, el brezo y la falla. De todos ellos se sacan varas para tomateras, para levantar empalizadas, para hacer horcones de plataneras. Manuel Rodríguez, Manolín y sus hijos Juan y Benigno talan una zona del tablado llamada La Trabanquera. Trabajan duramente para atender un pedido de varas y de carbón. En esta ladera del monte, estratégicamente seleccionada, cortan los palos más rectos. La forma natural de cada vara se adecúa para uno u otro menester. Aquí nada se desprecia. Todo es útil y necesario. Y lo que no sirve para hacer varas, horcones, cujes y otros soportes y materiales agrícolas, sirven de leña para hacer carbón. Lentamente, a golpe de machete, el hasta hace poco denso paisaje forestal se va apilando en distintos puntos del camino.
Las ramas menudas y el follaje sobrante de estos trabajos se procesan con una picadora, ingeniosa y utilísima máquina de invención local, que convierte estos materiales excedentes en cama para los animales, de los que más tarde se obtendrá un excelente estiércol para la agricultura. Las actividades fuertes, las más importantes y tradicionales del monte, la tala de varas, la obtención de carbón y la madera de pino, aunque en pequeña medida, continúan. Y aunque sean una sombra de su pasado, los procedimientos empleados son los de siempre. Manolín y sus hijos continúan haciendo toda clase de soportes de madera para la agricultura que exportan a las islas con menos madera como Fuerteventura y Gran Canaria. Pero los modernos materiales, con costos más bajos y de mayor duración, son una competencia que poco a poco va relegando su trabajo a pedidos muy esporádicos, y por todas partes pueden verse amontonadas gran cantidad de materiales en espera de embarcarlos. Antes que negocio, parece que Manuel y sus hijos sigan trabajando porque llevan el monte en la sangre. Estaba dando para vivir, pero ya no va dando. Ya no va dando para vivir porque resulta que ya todo es a base de tubos, de cabillas de hierro, de hilos, en fin, que todo ya lo van modificando. Invernadero, pues todo eso va con hilos dentro. Antes llevaban palos para ponerle dentro del invernadero para amarrar la pimienta, pimentón o lo que sembraban dentro de ahí, lo mejor dentro que fuera. Entonces resulta que ya esto se va quedando, ya esto se está acabando, pero ya. Porque el año pasado ya no llevaron ni las varas. Nosotros tenemos ahí en San Antonio unas pocas botadas allí que ni las hemos recogido. No las tenemos en montones. Por el año pasado las llevaron, se quedaron. Los palos sí los llevaron, pero las varas no. Y las otras están ahí dentro, por ir para allá, pues ya no para allá, hay montones ahí. Vamos a ver si este año llevan algunas, si no, se quedan, se pudren ahí. Como hay que seguir viviendo, Manuel, Benigno y Juan volvieron a rescatar el viejo oficio de carboneros, que nunca dejaron del todo. Preparar una horna de carbón es un trabajo en el que parece como si el reloj se hubiera detenido y el calendario no existiera. Son, seguramente, los últimos carboneros garafianos. La preparación de la horna es labor muy delicada. Primero hay que elegir un terreno apropiado junto a una ladera y desbrozarlo, habiendo observado previamente la dirección del viento dominante en la zona y las posibles corrientes de aire, pues los riesgos de una horna encendida en medio del monte no solo son para los carboneros, también pueden comprometer gravemente al monte. Junto a este terraplén se van colocando los troncos, las madres, en capas paralelas y cruzadas entre sí, formando lo que se conoce como la cama. El carbón vegetal fue desde el principio mismo de la colonización un producto de primera necesidad en el archipiélago. Con el relevo de otros combustibles derivados del petróleo y con la expansión de la electricidad, el carbón vegetal ha perdido su antigua importancia hasta convertir su obtención en una actividad prácticamente marginal, cuando no prohibida. Los carboneros como Manuel y sus hijos, que todavía hoy continúan en activo, logran una producción muy limitada y costosa de un artículo escaso, incluso raro, que tal vez por eso mismo asegura su venta. Va toda igual que esto, menos que aquí ahora nos vamos marcando de que
Y esto aquí tiene que ser estrechito para que salga el fuego de aquí parejo luego. Y ahora aquí se va, como si dijéramos, anchándolo aquí. Y ya es lo mismo, por abajo va a ser la más ancha. Ya para atrás va más ancha. Viendo trabajar a estos hombres en la soledad del monte, da la impresión de que hacer una horna de carbón es tarea sencilla, pero nada más lejos de la realidad. Solo la habilidad y la práctica que da la experiencia hacen que la dura tarea parezca fácil. Los palos se van seleccionando por tamaños para que la horna resulte pareja. Luego se van cubriendo con chasca, hojas y ramas y finalmente se cubren con tierra, asegurándose de que no quede ningún hueco o fisura por la que pueda entrar el oxígeno que provocaría la llama. Arriba, en la trasera de la horna, se dejan pequeños respiraderos a modo de chimeneas, por los que se escapará el vapor producto de la combustión incompleta de la leña. En la parte delantera se deja una pequeña abertura, la boca, para poder darle fuego. Una vez encendido, se cierra también esa abertura. En el interior de la horna, la madera se carboniza muy lentamente en una combustión sin oxígeno que impide que se produzca la llama, en cuyo caso la madera se quemaría y solo quedaría cenizas inservibles. Este proceso puede llevar muchos días y siempre bajo la vigilancia de los carboneros atentos a cualquier cambio o grieta en la estructura que pueda echar a perder el carbón. Cuando el respiradero no humea, se considera que el proceso ha concluido. Con sumo cuidado, se retiran ramas y tierra y se empieza a ver el estado de carbón al principio de la horna, es decir, en la boca, que es donde comenzó a arder y ya no existen brasas que puedan avivarse al contacto con el aire. Con largos rastrillos van sacando el carbón de la horna y extendiéndolo en la mayor superficie que el suelo permita y que su vista pueda controlar. Si algún trozo de carbón al contacto con el aire arde súbitamente, se sofoca con puños de tierra húmeda. Los troncos que no se quemaron se apartan y el carbón pasa a los sacos que, en un irónico contrasentido, son de azúcar blanquilla. El carbón no se saca de una sola vez. Desentierran solamente lo que necesitan según la demanda del mercado. El resto seguirá ahí, abrigado, a la espera de que se produzcan nuevos pedidos. De no ser así, el carbonero lo traslada y almacena hasta el momento de su venta. Juan Anelio Hernández también trabaja con carbón, pero lo usa a modo de combustible para activar el fuego de la vieja fragua heredada de su padre, en la que ejerce el muy antiguo oficio de herrero. En la trasera de su casa, situada en la zona cumbrera de Carmona, tiene su taller. Allí forja y repara Anelio todas las herramientas que el trabajo del monte exige: machetes, podonas, hachas, azuelas. Son instrumentos que pasan de mano en mano, uniendo generaciones y que deben cuidarse con el mayor respeto. Si bien hasta no hace mucho eran varios los herreros de la zona, en la actualidad Anelio es el único que todavía forja y compone las herramientas indispensables para entenderse con el monte. Y es que las herramientas son como una prolongación de las manos de cada garafiano, así que cada una requiere unas dimensiones, temple y afilado particulares, como es el caso de estos esforzados leñadores que a golpe de lima repasan el filo de sus hachas con un recogimiento casi ritual que precede a la tala de un magnífico y centenario pino. Senderos Isleños tuvo la oportunidad de asistir a todo el proceso de la tala y despiece de uno de estos ejemplares. Un pino cuyo derribo y aprovechamiento estaban ya legalmente determinados y que entraba en el restringido cupo de los pinos que pueden cortarse. En el silencio del bosque, entreverado de mil susurros, los golpes de hacha recrean un ritmo lleno de evocaciones de tiempos ya lejanos.
los hombres se aplican sin desmayo, golpeando con las afiladas hachas la base del pino. Es todo un espectáculo lleno de emoción y que conmueve. El pino, majestuoso, aguanta los embates de las hachas y el derroche de fortaleza de los hombres. Se resiste a ser abatido y no se doblega hasta el último golpe de las hachas, mucho después de que las heridas dejaran ver su recio corazón de tea. Hasta para caer derrocha dignidad. Con un único quejido quiebra y al caer cruje con un sonido poderoso y viril, como si el árbol supiera que ha de rebrotar y que no tardará demasiado en volver a señorear con su altura y arrogancia sobre el bosque. ¡Ya va! ¡Va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! Dale otro golpe abajo. Aquí abajo, aquí abajo. ¡Ya va! ¡Ya va! El corte es limpio, perlado de diminutas y brillantes gotas de una resina fragante y transparente. Después, a golpe de hacha, se va despojando al coloso caído de la corteza que le protege, y sin ningún miramiento se busca en el centro la preciada tea. La forma tradicional es a base de cuñas y a fuerza de golpes de marrón. Aparecen, puntuales a la cita, los hermanos Arquipo y Cayo, con sus vacas, para arrastrar los troncos hasta el aserradero. El saludo sirve también para refrescar el gaznate y para entablar conversación. No le pasa nada. Dice, vámonos que está demente, que este está demente. Dice que me dice que fuera para la... ¿Quién se enreda? Es la primera vez que está guerreando. Esta pareja de animales, adaptados durante siglos a la fragosidad del terreno, precisan sin embargo herraduras para vencer la aspereza del monte. Van uncidos de manera singular y diferente al resto del archipiélago, no por los cuernos, sino del cuello, pues así, al parecer, disponen de mayor fuerza y se ciñen más a las exigencias del monte. La yunta arrastra los pesados troncos ladera abajo y toda la zona conocida como la Tablada de los Frailes, el ambiente se aroma de un intenso olor a tea. Las imágenes, los sonidos y los olores del pinar parecen invocar lejanas ausencias. ¡Ven acá, bien! ¡Cartagena! ¡Aserradero ahora! Julián, Mario, Isidoro y Cayo preparan el lugar elegido para instalar la serrería tradicional. Igual en todo a aquellas que en el pasado se preparaban clandestinamente y funcionaban de noche, robándole tiempo al descanso en plena oscuridad y burlando a las autoridades. Levantar la estructura es trabajo duro que requiere además de experiencia, fuerza y maña.
La gran sierra se prepara en medio de un ambiente distendido. Y el veterinario que le entendió 4 veces, Vinicio, yo a mí también. Y don Leandro cuando estaba criando. Esta vaca estaba esta mañana aquí. Ven. El tronco debe alzarse bien asegurado y amarrado, pues un fallo podría suponer que los hombres pusiesen sus vidas en juego. Se disponen varias cuñas para calzar el tronco. Luego se aploma. Cada paso tiene aires de ceremonia. 25 más. Sí. Así que mira, ve. Aguantarán los dos aquí acá. Y nos aguantarán los palos estos. Sí, hombre, sí. No tenga miedo que no se parte el par. Mira, ve, Julián, búscame el nivel de que del hilo. No, pero aquí hay dos. La sierra, bien afilada y con la traba justa, debe engrasarse cuidadosamente para que la resina de la tea no impida su deslizamiento. Y se arranca a serrar. Arriba, abajo. Cayo hace de capitán y desde lo alto, manteniendo un raro equilibrio, dirige la operación. Julián, desde abajo, equilibra la sierra. Son viejos expertos los que inician el corte para que vaya aplomado. Luego se suma la fuerza de los más jóvenes que empujan la sierra hacia lo alto. ¿Les ayudamos? Sí, claro, venga. Pegan hasta rodillas y ahí. Y sigue el monótono ritmo. Arriba, abajo, repetidamente. A cada golpe, la estructura parece desmoronarse, pero resiste dignamente. Van abriendo el tronco a lo largo hasta dividirlo en dos para facilitar el transporte a hombros. Son viejos oficios y trabajos estos que los esforzados garafianos ejercen aún para vivir del monte. Quedan otros todavía que configuran el siguiente capítulo de Senderos Isleños, pero eso será la próxima semana. Déjate a Jorge antes que estemos en la... ¿Ah? Ya lo llevamos por la mitad. Ya, ¿no? Ya poco más hasta fabricar. Vamos a separar. Voy a agarrar la ya lo voy a pillar. No, dale tú con la barra para adelante a la cuña. Ahí, cuidado. No, tranquilo. Ahí está, ya está bien, hermano. Dale tú la mano, Mari, porque de para atrás. Ahora le damos un poquito. Cuando te avise, ya. Ya. Venga. Arrímelo allá, vuelan por el otro que sale seguido. Ahora esto sí sale rápido, para que salga todo constante. Ese no hay quien lo llore.